Hola, bienvenido de nuevo a Verdad Sin Límites. Yo soy Walter Swain. Y ahora en mi último podcast hablaba de la estrella de Belén, de lo que no era y de lo que sí era, de que no es una fábula, sino una historia real y qué era la estrella. Pero recibí algunas respuestas muy amables, como que la historia es una fábula, es un mito, una noticia falsa, es decir, toda la historia navideña. Bueno, ¿es cierto eso o no? Bueno, vamos a averiguarlo. Desafío aceptado. Hola, bienvenido de nuevo. Me da mucho gusto que estés conmigo aquí en el podcast de hoy. Y te invito a compartir el podcast con todos los demás y también puedes hacer clic para suscribirte y seguir el podcast. Y te agradezco mucho. Entonces, ¿es la historia del nacimiento de Jesús una historia falsa para crear una religión y llamar la atención de la gente y tomar su dinero? Bueno, aquí están los puntos principales. Y ahora Mateo y Lucas dan los detalles del nacimiento de Jesús. ¿Ok? María, por ejemplo, nos enseñan estas cosas. Que número uno, María es virgen, prometida, ya casada legalmente a José. Pero un ángel anuncia a María que dará a luz al Hijo de Dios, concebido milagrosamente por el Espíritu Santo en ella. Los ángeles mantienen a Josué y María en movimiento constante delante de las autoridades, especialmente el rey Herodes, que estaban empeñados en matar a Jesús. Pero Jesús nace en un lugar humilde, y los ángeles y los pastores lo celebran y lo anuncian a todos. Y dentro de 1 o 2 años después, los reyes magos aparecen en la casa de ellos y traen regalos a Jesús y lo adoraban. Y ahora la sabiduría convencional dice que solo Mateo y Marcos nos dan la historia de la Navidad, pero en realidad el Evangelio de Juan dice que el Hijo de Dios preexistente vino a ser uno de nosotros y con nosotros para salvarnos de nuestro pecado. ¿Por qué dicen que es una fábula? O en el mejor de los casos, una metáfora. Vamos a refutar cada punto brevemente después de explicar qué es el escepticismo individual. Número uno, dicen que la historia no aparece en Marcos ni en Juan. Bueno, nuestra respuesta. ¿Por qué los otros 2 evangelios tienen que decir algo al respecto? Hay que entender que cada evangelista, autores de los 4 evangelios, tenían diferentes lectores, diferentes razones para escribir lo que escribieron. Por ejemplo, Mateo fue dirigido a los judíos, para quienes las genealogías eran muy importantes. Y múltiples referencias hay en el Antiguo Testamento de su nacimiento. Y de otras cosas. Mateo siempre está mencionando y haciendo referencia al Antiguo Testamento sobre algo en lo que escribe. Y ahora Marcos fue dirigido a los romanos. Y ahora a ellos las genealogías tenían poca o ninguna importancia como con los judíos. Las historias de Marcos van muy rápidamente y saltan de un escenario a otro en su evangelio. Y eso es un estilo que los romanos apreciarían. Y como Jesús también se presenta por Marcos como el rey fuerte y triunfante incluso en su muerte. Y ahora Lucas era el único griego o gentil que escribió un libro del Nuevo Testamento. Y él registra detalles judíos meticulosamente como si fuera explicándolo a un extraño al mundo judío. Y ahora en el Evangelio de Juan, él escribió a todo el mundo sobre el logos, que es un término filosófico griego, pero luego muestra por qué Jesús es el Mesías, como para los judíos.
y que es el Dios personal preexistente, el Hijo de Dios mismo. Entonces, basado solo en todo eso, no es nada extraño que dos de los evangelios no estuvieron interesados en los detalles del nacimiento en particular de Jesús, ni pensar que sus lectores lo estarían interesados tampoco. Y ahora las genealogías de Lucas y Mateo, los escépticos dicen que se contradicen entre sí. ¿Es cierto eso? Bueno, de nuevo se trata de la audiencia de los autores. Lucas enfatiza el linaje de Jesús en su evangelio hasta Adán, mientras que como querría saber, como judío, es el linaje de Jesús hasta Abraham, para probar también su linaje davídico. Mateo prueba el linaje real de Jesús, mientras que Lucas registra la línea biológica de Jesús. Otro punto de los escépticos es ir a la ciudad natal de uno para un censo nacional, como enseña en Lucas 2. Dicen que nunca hubo un censo de tal tamaño en todo el Imperio Romano, pero sí lo hubo. Y la historia lo ha confirmado. Algunos dicen que había uno, pero las fechas de el nacimiento de Jesús son diferentes, así que no pudo haber sucedido. No coinciden. Además, ni siquiera los romanos obligaron a la gente de arrancar raíces e interrumpir sus vidas cotidianas y la economía del imperio para ser contados por el gobierno. Pero sí hubo un censo y registrado por historiadores seculares. Y coincide con los detalles de las fechas de Lucas. No solo hubo censos en todo el imperio, sino también censos más localizados que tuvieron lugar regularmente en ciertas áreas del Imperio Romano. Y en específico, la región de Judea enfrentó al menos 3 censos alrededor del tiempo del nacimiento de Cristo. En el año 8 antes de Cristo, 2 antes de Cristo y el año 6 después de Cristo. Bueno, dicen también que, y leí actualmente un escéptico que dijo que la palabra Belén no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Pero eso o la ignorancia, es una mentira. Sí lo hace, porque incluso en el libro de Juan, del capítulo 7, 42, la gente dijo, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y ahora ellos dicen también que no hay ninguna mención en la historia secular sobre Herodes el Grande matando a los niños hasta 2 años de edad para eliminar la posibilidad de Jesús naciera. Pero de nuevo, el silencio no es prueba total de que algo ocurrió o no. La historia nos dice que Herodes era un gobernante sanguinario, celoso, esquizofrénico, narcisista y paranoico. Entonces eso quiere decir que matar a niños en una amplia franja está totalmente dentro de su perfil. Los escépticos señalarán que seguramente cientos de niños asesinados habrían sido notados y registrados por alguien. Pero hay que entender que Belén fue ampliamente conocida por tener solo alrededor de 1,500 personas residentes, al máximo, y que era insignificante como una ciudad. Lo más probable es que simplemente no era una historia de interés periodístico de la época. Y ahora el escepticismo no es solo sobre su nacimiento, sino la cuestión también de ellos es realmente sobre si él existió o no, por completo. Como si fuera el hombre Jesús del Nuevo Testamento no existiera. ¿Es una fábula la existencia de este Jesús en particular? Bueno, ¿estás preparado para la respuesta? Aquí hay más.
evidencias para mostrar que la historia del nacimiento de Jesús sí es cierto y que su existencia como persona sí es cierta. Evidencia número 1 son los testigos oculares, en gran número, aun enemigos y amigos de él, atestiguado por cientos y miles de personas, y hasta que Lucas dejó para sus lectores y en el libro de Hechos que podrían ir y verificarlo por ellos mismos, diciendo que todavía están vivos. Pueden hacerles a ellos la pregunta. Puedes preguntarles a ellos si esto pasó. Incluso historiadores seculares y romanos también escribieron de Jesús. Por ejemplo, Tácito, un historiador romano que escribió sobre la crucifixión de Jesús en el año 55 después de Cristo. En su obra Anales, menciona la secta cristiana y la ejecución de Jesús por Poncio Pilato. Otro es Luciano, era un historiador griego, y él escribió hacia el año 100 después de Cristo sobre la muerte de Jesús y el crecimiento del cristianismo, y hasta también se burló de la creencia de los cristianos en la inmortalidad del alma. El famoso historiador judío Josefo y historiador para los romanos dejó constancia de que los seguidores de Jesús creían que él era el Mesías. Y ahora Plinio el joven, como le llamaban, era historiador que dio a entender que Jesús era un maestro poderoso y venerado. Y otro más, Mara bar Serapión, estoico sirio, que escribió una carta desde una prisión romana en la que comparaba la muerte de Jesús con la de Sócrates. Entonces, hay bastante evidencia secular de la existencia de Jesús. En cuanto otra vez a su nacimiento, hay que ver los centenares de profecías cumplidas. Por ejemplo, tome esto como un ejemplo muy, muy grande, del matemático que se llamaba Peter Stoner, de los Estados Unidos. Varios años atrás escribió esto diciendo: encontramos que la probabilidad de que cualquier hombre haya vivido hasta el presente y cumplido las 8 profecías es de 1 de cada 10 a la 17ª potencia. Para ayudarnos a comprender esta asombrosa probabilidad, Stoner la ilustra suponiendo que tomamos 1 de cada 10 a la 17ª potencia dólares de plata y los ponemos sobre la faz de Texas, del estado de Texas, en los Estados Unidos. Cubrirían todo el estado a 2 pies de profundidad, y ahora marque uno de estos dólares de plata y revuelva la masa entera a fondo por todo el estado. Véndale los ojos a un hombre y dile que puede viajar tan lejos como desee, pero que debe tomar $1 de plata y decir que es el correcto. ¿Qué posibilidades tendría de acertar? Justo la misma oportunidad que habrían tenido los profetas de escribir estas 8 profecías y que todas se cumplieran en cualquier hombre desde sus días hasta la actualidad, siempre que las escribieron en su propia sabiduría. Esto significa que estas profecías o fueron dadas por inspiración de Dios o los profetas simplemente las escribieron como pensaban que debían ser. En tal caso, los profetas tenían solo una posibilidad de 1 de cada 10 a la 17ª potencia de que se cumplieran en cualquier hombre, pero todas se cumplieron en Cristo. Entonces, la afirmación de que la historia navideña del nacimiento de Jesús no es verdad, que es una fábula, no es una afirmación que se haga normalmente a base de montones de pruebas en contra, sino que es más bien una afirmación filosófica ya presupuesta en la mente y el corazón, que no quiere creerlo.
El apologista Jimmy Wallace hizo esta declaración. Si empiezas con la presuposición de que los milagros no pueden ocurrir, entonces cualquier milagro, grande o pequeño, es ridículo y una gran barrera para la creencia. Entonces, considerar la noción de que el nacimiento virginal de Jesús es un milagro es hacerlo porque la evidencia apunta a ello. Porque ninguna explicación naturalista funciona, no lo explica. Creer en el nacimiento de Jesús como hecho milagroso es una opción razonable. Y excluir la posibilidad desde ya de que sea milagroso que no sea milagroso solo porque uno quiere que sea falso, no hace que su afirmación sea más válida que la creencia de que sí es milagroso. Hay mucha más evidencia que podría yo darte que ha existido por los siglos de que el nacimiento de Jesús sí es cierto. Pero espero que esto brevemente, lo breve que sea, te haya ayudado a entender que el nacimiento de Jesús no es una fábula o un mito, sino un nacimiento milagroso predicho cientos de años antes, hecho por Dios, un milagro. Y Jesús vino a salvarte a ti y a mí de nuestro pecado, muriendo como hombre sin dejar de ser Dios al mismo tiempo, pero murió y resucitó para que tú seas salvo. Entonces, ¿creerás en Él hoy? ¿Pondrías tu fe en Él una vez por todas? Te pido que lo hagas ya, para que tengas perdón de pecado y vida eterna para siempre. Mira, voy a hacer una interrupción. Yo soy el decano académico de la Universidad Bautista de Luisiana en los Estados Unidos. Y quiero recordarte que si buscas unos estudios bíblicamente centrados y asequible desde certificados hasta un doctorado, entonces puedes ir al sitio de internet lbu.edu y puedes poner tu aplicación hoy. Y ahora, si eres una persona que escucha a Verdad Sin Límites, cuando haces tu aplicación para enrolarte o por lo menos para pedir información, pero si te enrolas en LBU para conseguir un título en estudios bíblicos o de consejería o de liderazgo o de educación, entonces solo tienes que poner una nota en esa aplicación diciendo Verdad Sin Límites y entonces recibirás una beca de $500. Bueno, una vez más, gracias por estar conmigo aquí en el podcast de hoy. Y en esta temporada navideña te deseo a ti y a todos los tuyos que tengan una muy, muy feliz y maravillosa Navidad. Y recuerda siempre de que debemos todos seguir a Jesús, porque cuando lo hacemos, siempre seguiremos la única verdad que existe. Y esa verdad es Jesús. Feliz Navidad.